El aroma a canela todavía flotaba en la cocina cuando Elena se dio cuenta de que había preparado café para dos. Otra vez, se quedó quieta frente a la cafetera, observando las dos tazas sobre la encimera, una blanca con flores descoloridas, la otra azul con una grieta en el asa. Sintió esa opresión familiar en el pecho. 17 años. 17 años desde que Pedro había muerto, y su cuerpo aún no había aprendido a hacer café para una sola persona. Sus manos, ásperas por el trabajo en la tierra, temblaron ligeramente cuando sirvió el café en la taza blanca. La otra se quedó allí, vacía, acusadora. Elena la guardó en la alacena con un suspiro que parecía venir de un lugar demasiado profundo para tener nombre. Tenía 60 años, el cabello ahora más blanco que negro, siempre recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Su cuerpo guardaba las marcas de una vida entera cuidando el huerto, cargando sacos de abono, arrodillándose en la tierra húmeda desde el amanecer. No era delgada, no era gorda, era sólida, como los viejos robles de la finca donde vivía, en el interior del campo. La casa quedaba a 15 minutos del pueblo más cercano, en un terreno que Pedro había comprado cuando eran jóvenes, lleno de sueños que nunca tuvieron tiempo de realizar por completo. Elena cuidaba sola del huerto orgánico que vendía en el mercado cada miércoles y sábado. Tomates, lechugas, repollos, zanahorias, remolachas. Productos que la gente del pueblo elogiaba y pagaba bien, pero que ella cultivaba en silencio, acompañada solo por el canto de los pájaros y el peso de la soledad. Tomó el café de pie, mirando por la ventana de la cocina hacia el huerto que se extendía verde y abundante, bajo el sol de la mañana. Era octubre, y la primavera estallaba en colores por todos lados. Árboles en flor al borde del camino, flores silvestres entre las verduras, mariposas blancas danzando sobre los repollos. Pero Elena no sentía la primavera dentro de sí desde hacía mucho tiempo. Terminó el café, lavó la taza con cuidado excesivo, como si aquel ritual pudiera llenar algunos minutos más del día vacío, y fue a buscar las cajas de verduras que necesitaba llevar al mercado. Antes de continuar, deja un me gusta y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Eso ayuda muchísimo. La vieja camioneta roja, que había sido de Pedro, tosió 3 veces antes de arrancar. Elena conducía con las ventanas abiertas, el viento desordenando los hilos sueltos de su moño, los ojos fijos en el camino de tierra que conocía de memoria. 20 minutos después, estacionaba en la plaza pequeña donde se montaba el mercado semanal. Era miércoles, así que el movimiento era menor. Elena montó su puesto con eficiencia silenciosa, la lona verde estirada sobre la estructura de metal, las cajas organizadas, los precios escritos en pizarras de madera que ella misma había hecho. Tomate, 80 pesos el kilo, lechuga, 40 pesos, repollo, 30 el atado. Las primeras clientas comenzaron a llegar. Doña Celia, que siempre se quejaba de los precios, pero compraba de todos modos. Don Valerio, un jubilado que venía más para conversar que para comprar. Juana, la maestra de la escuela municipal, que se llevaba siempre 3 lechugas y media docena de tomates. Buenos días, Elena. ¿Cómo van las cosas? Van bien, Juana. ¿Y en la escuela? Ah, una locura. Ya sabes cómo es. Conversaciones cortas, educadas, que no llegaban a ningún lado. Elena sonreía, envolvía las verduras en papel periódico, recibía el dinero, daba el cambio. Su cuerpo hacía todo automáticamente mientras su mente vagaba hacia lugares distantes. El café que había hecho para 2 personas, la taza vacía, los 17 años de silencio dentro de casa. Estaba organizando los atados de repollo cuando sintió una presencia diferente frente al puesto. Levantó la vista y vio a un hombre que no conocía. Era alto, de hombros anchos pero levemente encorvados, como si cargara algún peso invisible.
cabello gris peinado hacia atrás, rostro marcado por arrugas que parecían contar historias de sol y viento. Debía tener unos 65 años, tal vez más. Llevaba una camisa a cuadros azul claro, desteñida de tanto lavado, arremangada en los codos, y unos jeans gastados. Había tierra bajo sus uñas también. «Buenos días», dijo él, y su voz era grave, tranquila, como una piedra rodando en el fondo de un río. «Buenos días», respondió Elena, con la cortesía automática de quien atiende clientes desde hace años. Él se quedó mirando las verduras con una atención que parecía excesiva para alguien que solo quería comprar tomates. «¿Usted planta todo esto?», preguntó tocando levemente una hoja de lechuga. «Sí, todo orgánico, sin veneno». «Se nota». Él sonrió y había algo genuino en esa sonrisa que hizo que Elena parpadeara, incómoda. «Tiene buenas manos. La tierra reconoce las buenas manos». Elena no supo qué responder. Se quedó allí, sosteniendo un atado de repollo, sintiéndose extrañamente expuesta. «¿Usted también planta?», logró preguntar, más para romper el silencio que pesaba entre ellos que por curiosidad real. Plantaba. Él metió las manos en los bolsillos del pantalón, mirando alrededor de la plaza como si buscara algo que no estaba allí. Tenía una finca grande, criaba ganado, plantaba maíz, frijoles. «Vendí todo después de que murió mi esposa. No tenía sentido cuidar de tanta tierra solo». La palabra «solo» flotó en el aire entre ellos como una mariposa vacilante. «Lo siento mucho», dijo Elena, y era verdad. Ella conocía ese dolor. Hace 4 años. Él volvió a mirarla, y Elena notó que sus ojos eran de un castaño muy claro, casi dorados a la luz del sol. «Pero uno aprende a seguir, ¿no? Me mudé al pueblo, alquilé una casita pequeña. Ahora hago algunos trabajos de carpintería. No es lo mismo que trabajar la tierra». Pero se encogió de hombros. Elena asintió, porque entendía exactamente lo que él no estaba diciendo. «¿Usted vive aquí en el pueblo?», preguntó él. «No. Tengo una finca a unos 15 minutos de aquí. Vivo sola desde que murió mi marido. Hizo las cuentas rápidamente aunque las sabía de memoria. 17 años. Algo cambió en el rostro de él. Una suavidad, una comprensión que no necesitaba palabras. 17 años es mucho tiempo. Lo es. ¿Y cuida de todo sola? ¿El huerto, la casa, todo?» «Sí». Él se quedó en silencio un momento, mirándola con una intensidad que hizo que Elena desviara la mirada. «Debe ser pesado», dijo él, por fin. «Uno se acostumbra». «No sé si uno se acostumbra de verdad», respondió él, con una honestidad que la desarmó completamente. «Creo que solo aprendemos a fingir mejor». Elena sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que había estado quieto por tanto tiempo que ya ni recordaba que existía. «Me llevaré 2 kilos de tomate», dijo él, cambiando de tema de repente, como si hubiera notado que había ido demasiado lejos. «Y 3 atados de repollo». Elena envolvió todo en silencio, sus manos trabajando automáticamente, mientras su mente aún procesaba aquella conversación extraña. Él pagó, agradeció y tomó la bolsa. «Me llamo Tomás, por cierto», dijo él, ya empezando a alejarse. «Tomás Noguera». «Elena», respondió ella, casi sin voz. «Elena Álvarez». «Un placer». «Elena Álvarez». Sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía contener más que simple educación. «Creo que voy a empezar a comprar mi verdura aquí todas las semanas». Y entonces se fue, caminando despacio entre los otros puestos, con la bolsa de verduras balanceándose al lado de su cuerpo. Elena se quedó mirando hasta que él desapareció en la esquina, con el corazón latiendo a un ritmo que ya no reconocía. Aquella noche, Elena se acostó en la cama grande que ocupaba sola desde hacía 17 años y no pudo dormir. Se quedó mirando el techo oscuro, escuchando los grillos afuera, el viento en los árboles, el silencio inmenso de la casa. Pensó en Tomás Noguera y en sus manos con tierra bajo las uñas,
Pensó en la forma en que él la había mirado, no con lástima, no con curiosidad, sino con reconocimiento, como si la viera de verdad. 17 años es mucho tiempo. Lo era demasiado tiempo. Elena se giró de lado, abrazando la almohada vacía, y se permitió por primera vez en años sentir la falta del toque de otra persona. No solo el toque físico, aunque sentía falta de eso también, con una intensidad que a veces la asustaba en las madrugadas solitarias, sino el toque emocional. Alguien que la viera, alguien que le preguntara cómo estaba y realmente esperara una respuesta verdadera. Pedro había sido un buen hombre, trabajador, honesto, amable a su manera, pero murió tan de repente, un infarto mientras arreglaba la cerca en el fondo de la finca, que Elena no tuvo tiempo de prepararse. Un día él estaba allí, quejándose del calor, pidiendo agua helada. Al otro estaba frío en el ataúd, y ella era viuda a los 43 años. Los primeros años fueron un borrón de dolor y supervivencia. Aprendió a arreglar cosas que siempre habían sido trabajo de él, a conducir la camioneta, a negociar en el mercado. Aprendió a dormir sola, a cocinar porciones más pequeñas, a tomar decisiones sin consultar a nadie. Aprendió a ser fuerte porque no había otra opción. Pero en algún momento, sin darse cuenta, también aprendió a no sentir, no completamente. Todavía amaba a sus hijos, Gabriel, que vivía en la capital y llamaba una vez al mes, y Lucía, que estaba en Estados Unidos, casada con un americano que Elena conocía solo por videollamada. Todavía sentía alegría cuando veía el huerto crecer sano, cuando las tomateras se ponían pesadas de frutos rojos. Pero había una capa de algodón entre ella y el mundo, como si todo estuviera ligeramente amortiguado, ligeramente distante. Hasta aquella mañana en el mercado, cuando Tomás Noguera miró sus manos con tierra y dijo: «La tierra reconoce las buenas manos». Elena cerró los ojos con fuerza, intentando alejar esos pensamientos peligrosos. Tenía 60 años. 60. Era demasiado vieja para esas tonterías. Vieja para sentir el corazón acelerado por un extraño que había comprado tomates. Pero cuando finalmente se durmió, soñó con manos grandes y callosas tocando las suyas, y despertó en medio de la noche con el rostro mojado de lágrimas que no entendía. El sábado llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Se despertó temprano como siempre, cuidó el huerto, regó las plantas que necesitaban agua extra, cosechó lo que estaba en su punto. Se bañó con más cuidado de lo habitual. Eligió una blusa limpia, nada especial, solo una camisa de algodón verde musgo, y se recogió el cabello en el mismo moño de siempre. No se estaba arreglando para nadie, era solo sábado. El mercado estaba más lleno los sábados, solo eso. Pero su corazón latió diferente cuando estacionó la camioneta en la plaza y comenzó a montar el puesto. Eran las 7 de la mañana. El mercado solo comenzaba oficialmente a las 8, pero los feriantes siempre llegaban temprano para organizarse. Elena trabajó despacio, acomodando cada caja con atención excesiva, enderezando cartelitos que ya estaban perfectamente rectos. Doña Celia fue la primera clienta, como siempre. «Esos repollos están hermosos, Elena». «Gracias, doña Celia. Me llevaré 4 atados». «¿Y medio kilo de tomates cherry? ¿Trajiste hoy?» «Sí, traje». La mañana se desarrolló en su rutina habitual. Los clientes venían, compraban, se iban. Elena atendía, sonreía, envolvía. Pero sus ojos se desviaban constantemente hacia las personas que pasaban por la plaza, buscando una camisa a cuadros azul, un hombre alto de cabello gris. 10 de la mañana. Tomás no aparecía. 11 de la mañana. Quizás había cambiado de opinión. Quizás ni siquiera vivía realmente en el pueblo. Mediodía. El mercado comenzaba a vaciarse. Pronto sería hora de irse. Elena estaba guardando los últimos repollos que sobraron cuando escuchó aquella voz grave. ¿Llegué demasiado tarde? Ella se giró tan rápido que casi tiró una caja de tomates.
Tomás estaba allí, con la misma camisa a cuadros, o tal vez otra igual, y una sonrisa medio torcida que parecía pedir disculpas. Tuve un problema con la carpintería por la mañana, explicó él. Un cliente necesitaba un armario con urgencia. Cuando logré salir, ya era casi mediodía. No, todavía queda bastante cosa, dijo Elena, odiando el alivio que sintió al verlo. ¿Qué necesita? Él miró las cajas medio vacías, con esa misma atención del miércoles, como si estuviera viendo mucho más que simples verduras. En realidad, dijo él, metiendo las manos en los bolsillos, vine más para conversar que para comprar. Dudó, y Elena vio algo vulnerable en su rostro. ¿Pero si está ocupada o no quiere? No, yo. Elena tragó saliva. Ya casi termino aquí. Solo necesito guardar las cosas en la camioneta. ¿Puedo ayudar? Y antes de que Elena pudiera responder, él ya estaba tomando una caja, cargándola con facilidad hasta la camioneta roja estacionada a la sombra de un mango. Trabajaron en silencio, en un ritmo sincronizado que sorprendió a Elena. Tomás parecía saber instintivamente dónde poner cada caja, cómo apilarlas para no aplastar las verduras que sobraron. Manos acostumbradas al trabajo pesado, movimientos económicos y precisos. Cuando terminaron, Elena cerró la tapa trasera de la camioneta y se giró hacia él, sin saber qué decir. Hay una panadería allí en la esquina, dijo Tomás, señalando con la cabeza. Hacen unos panecillos de queso muy buenos. ¿Puedo invitarle un café? Como agradecimiento por dejarme ayudar. Elena debería haber dicho que no. Debería haber inventado alguna excusa. Tenía que volver a la finca. Tenía trabajo esperando. Tenía cualquier cosa. Pero lo que salió de su boca fue: está bien. La panadería era pequeña, con mesas de fórmica y sillas viejas, pero limpia y oliendo a tan fresco. Tomás pidió 2 cafés con leche y una docena de panecillos de queso todavía calientes. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, desde donde se veía la plaza casi vacía ahora. ¿Hace cuánto tiempo tiene la finca?, preguntó Tomás, revolviendo el azúcar en el café. Desde que me casé. Pedro compró el terreno en 1985. Fuimos construyendo la casa poco a poco. Plantamos los primeros árboles. Elena sopló el café caliente, con la mirada distante. Al principio era solo una casita pequeña. Después fuimos ampliando conforme nacían los hijos. ¿Cuántos hijos? 2. Gabriel y Lucía, pero viven lejos ahora. Gabriel en la capital, Lucía en Estados Unidos. ¿Visitan mucho? Elena dio una media sonrisa sin alegría. Al principio visitaban más. Ahora, Gabriel viene en Navidad, a veces. Lucía no vuelve hace 3 años. Tiene 2 hijos pequeños. Es difícil viajar. Tomás asintió, comprensivo. Es así, ¿no? Criamos a los hijos para el mundo, no para que se queden cerca de nosotros. ¿Y usted tiene hijos? Una hija, Camila, vive en la ciudad. Es médica. Su rostro se iluminó al hablar de ella. Casada. 2 hijos también. Ella quería que me fuera a vivir cerca de ella después de que murió Marta, pero no sé, no me veo viviendo en la ciudad grande. Demasiado ruido. Lo entiendo, dijo Elena, y lo entendía de verdad. Comieron los panecillos en un silencio cómodo. Elena no lograba recordar la última vez que se había sentado en una panadería con alguien que no fuera un hijo o nieto. La sensación era extraña, pero no mala. Como ponerse un zapato viejo que había sido cómodo, pero que estuvo guardado tanto tiempo que uno se había olvidado de él. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Tomás de repente. Elena levantó la vista, cautelosa. Puede, el miércoles, cuando dije que 17 años era mucho tiempo, usted se quedó medio, no sé, asustada tal vez. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos dorados fijos en ella. ¿La ofendí? No, no fue eso. Elena jugó con la taza vacía, buscando palabras. Fue solo que nadie habla de eso. ¿Sabe? La gente sabe que soy viuda, saben que vivo sola, pero nadie dice en voz alta que es mucho tiempo, como si fuera descortés reconocer que es difícil.
Pero es difícil, dijo él, simplemente. Lo es. Tomás se quedó callado por un momento. Luego suspiró. Cuando Marta murió, fue cáncer. Tuvimos tiempo de prepararnos, de decir las cosas que necesitábamos decir. Pero aún así, cuando ella se fue como si se llevara parte de mí. Miró por la ventana, bajando la voz. Los primeros meses pensé que iba a morir también. No de tristeza, sino de soledad. Como si la soledad fuera una cosa física, pesada, que iba a aplastarme. Elena sintió lágrimas quemándole los ojos, exactamente como es. Él volvió a mirarla, y había tanta comprensión en esa mirada que Elena tuvo que desviar la suya. Pero después de un tiempo, continuó Tomás, uno aprende que o deja ganar a la soledad o aprende a buscar compañía. Aunque sea difícil, aunque se nos haya olvidado cómo se hace. Se me olvidó, susurró Elena, antes de poder contenerse. Se me olvidó cómo es estar cerca de alguien, cómo es confiar, cómo es. Se detuvo, con las palabras atascadas en la garganta. Tomás extendió la mano sobre la mesa, despacio, sin prisa, y tocó levemente los dedos de ella. ¿Cómo es ser tocada?, completó él suavemente. Elena miró aquella mano grande sobre la suya, callosa, marcada por el trabajo, por el tiempo, por la vida, y algo dentro de ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Ella no retiró la mano. Se quedaron así, por un momento que pareció suspendido en el tiempo. Dos desconocidos que reconocían en el otro la misma hambre de conexión, la misma sed de ser vistos. Vivo en una casita amarilla en la calle de las Acacias, número 47, dijo Tomás, soltando finalmente la mano de ella, pero sin quitar los ojos del rostro de Elena. Si usted quiere, si algún día quiere tomar un café de verdad, hecho en cocina de leña, mi puerta está abierta. Elena tragó saliva, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No sé si... No necesita saber nada ahora, interrumpió él, gentilmente. Es solo una invitación. Sin prisa, sin presión. Solo si usted quiere. Salieron de la panadería al inicio de la tarde. Tomás la ayudó a subir a la camioneta. Un gesto simple, caballeroso, que hizo sentir a Elena algo que no sentía hacía tanto tiempo que apenas reconoció. Delicadeza dirigida hacia ella. ¿Hasta el miércoles?, dijo él, retrocediendo un paso. Hasta el miércoles, respondió Elena. Condujo de vuelta a la finca con las ventanas abiertas, el viento desordenando su cabello. Y por primera vez en 17 años, el camino no pareció tan solitario. Los 3 días hasta el miércoles se arrastraron como miel fría. Elena intentó mantener su rutina. Despertar antes del sol, cuidar el huerto, regar, desmalezar, cosechar, pero sus pensamientos vagaban constantemente hacia la panadería, hacia aquel momento en que Tomás tocó su mano, hacia la invitación que quedó suspendida en el aire entre ellos. Calle de las Acacias, número 47. Ella conocía la calle. Quedaba en el centro del pueblo, cerca de la iglesia matriz. Casas antiguas, bien cuidadas, con jardines al frente. Más de una vez, mientras trabajaba entre los canteros de lechuga, Elena se encontró imaginando cuál sería la casa amarilla. ¿Pequeña o espaciosa? ¿Con porche? ¿Tenía patio? ¿Y qué diablos hacía ella pensando en eso? El martes por la noche, Lucía llamó. Era raro. Generalmente era Elena quien llamaba, intentando encajar las llamadas en los horarios en que la hija no estaba ocupada con los nietos o el trabajo. «Mamá, ¿todo bien?» «Todo bien, hija. ¿Y tú? ¿Los niños?» «Todos bien. Noah está empezando el preescolar. Le encanta. Y Emma ya dice un montón de palabras. Es increíble». Elena sonrió, acostada en la cama grande, con el celular en el oído. «Manda fotos cuando puedas. Extraño ver sus caritas». «Sí, mandaré». Una pausa. «Mamá, estaba pensando, tal vez el año que viene logremos ir allá para Navidad. Hace tanto tiempo, ¿no?» 3 años, pensó Elena, pero no lo dijo. «Sería muy lindo, hija».
¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás? ¿Muy sola allá en la finca? Algo en la pregunta, quizás la forma casual en que fue hecha, como si la soledad fuera un estado de ánimo pasajero y no una compañera constante, removió algo en Elena. Estoy bien, respondió, y entonces, sin saber de dónde venía el valor, añadió. Conocí a alguien en el mercado, un señor viudo también. Tomamos un café la semana pasada. Silencio del otro lado de la línea. Tan largo que Elena pensó que la llamada se había cortado. Lucía. Mamá, qué cosa más tierna. La voz de la hija estaba cargada de una alegría exagerada, condescendiente, como si hablara con una niña. Un amigo nuevo siempre es bueno, ¿verdad? Compañía para conversar, amigo. La palabra flotó entre ellas como un límite invisible pero claramente definido. Sí, compañía, repitió Elena, sintiendo que algo se marchitaba dentro de ella. Conversaron unos minutos más sobre nada importante, y cuando colgó, Elena se quedó mirando el techo oscuro, sintiéndose tonta. ¿Qué esperaba? ¿Que su hija aplaudiera? ¿Que la incentivara? Lucía tenía su propia vida, sus propios problemas. Y probablemente pensaba que una madre de 60 años debía contentarse con amistades, bordados y telenovelas. Pero Elena no quería contentarse. El descubrimiento la asustó y la liberó al mismo tiempo. El miércoles amaneció nublado, con amenaza de lluvia que nunca llegaba. Elena despertó con un nudo en el estómago que no era exactamente ansiedad, pero tampoco era exactamente otra cosa. Se vistió con el mismo cuidado discreto del sábado. Una blusa azul claro esta vez, jeans oscuros, el cabello recogido en el moño habitual. Se puso un lápiz labial rosado claro, algo que no hacía en meses, y luego se lo quitó con un pañuelo, sintiéndose ridícula. El mercado los miércoles siempre era más tranquilo, menos puestos, menos clientes, más espacio entre las personas. Elena montó su puesto con manos que temblaban levemente, organizando las verduras, acomodando los carteles. 9 de la mañana, 10 de la mañana, 10:30. Quizás él no vendría. Quizás se había dado cuenta de que no tenía sentido, que eran dos viejos solitarios queriendo llenar vacíos con una ilusión de conexión. Y entonces, a las 11, cuando Elena le vendía repollos a doña Celia, lo vio. Tomás venía caminando por la plaza, sin prisa, con las manos en los bolsillos, los ojos buscando. Cuando encontró el puesto de ella, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Elena diera un salto descontrolado. Él esperó a que doña Celia terminara de comprar y se fuera antes de acercarse. «Buenos días», dijo él, y su voz tenía ese mismo tono grave y tranquilo que Elena había estado escuchando en sus pensamientos los últimos días. «Buenos días. Pensé que tal vez», él dudó, pasándose la mano por el cabello gris. «Pensé que después del mercado, si usted no tiene prisa, podría almorzar conmigo. En mi casa, no es nada especial, pero hago un arroz con pollo que no queda mal». Elena debería haber dicho que no. Debería haber inventado alguna excusa sobre la finca, sobre trabajo esperando, sobre compromisos inexistentes. Pero estaba cansada de debería. «Me encantaría», dijo, y su propia voz la sorprendió, firme, sin vacilación. La sonrisa de él fue como sol atravesando nubes. La casa amarilla en la calle de las Acacias, número 47, era pequeña y acogedora. Tenía un porche estrecho con 2 mecedoras, ventanas con postigos blancos y un jardín al frente donde crecían rosas rojas y hortensias azules. Tomás abrió el portón de madera e hizo un gesto para que Elena entrara primero. «No es gran cosa», dijo él, un poco apenado, «pero me sirve bien». La sala tenía muebles sencillos, un sofá marrón, una estantería con libros y algunas fotos enmarcadas, un televisor antiguo. Pero estaba limpia, organizada, con un buen olor a madera barnizada y café. «¿Y usted hizo los muebles?», preguntó Elena, tocando levemente la mesa de centro, admirando el acabado impecable. «Algunos.
la mesa, las sillas de la cocina, aquella estantería de allí. Pareció satisfecho con el interés de ella. Trabajar con madera siempre me calmó. Hay algo en ver una cosa tomar forma en tus manos, ¿sabe? Lo sé. Es como plantar. Pones una semilla minúscula en la tierra y de repente es una planta de tomate llena de frutos. Elena sonrió. Es casi mágico. Se miraron y hubo un entendimiento allí que no necesitaba palabras. Venga, déjeme mostrarle la cocina, dijo Tomás. Puede sentarse mientras termino el almuerzo. No tardaré. La cocina era pequeña, pero soleada, con una ventana que daba al patio trasero. Tomás tenía una cocina de leña, como había prometido, al lado de una cocina a gas moderna. Ollas de hierro colgadas en la pared. Una mesa redonda de madera clara con 4 sillas. Elena se sentó y observó mientras él se movía por la cocina con la confianza de quien cocina desde hace mucho tiempo, revolviendo el arroz, sazonando el pollo, cortando tomates para una ensalada simple. Marta me enseñó a cocinar, dijo él, sin quitar los ojos de lo que hacía. Ella decía que hombre que no sabe cocinar se vuelve rehén del hambre o de las mujeres, y ella no quería que yo fuera rehén de nadie. Se rió por lo bajo, una risa atravesada por la nostalgia. Yo me quejaba, decía que era cosa de mujeres. Qué tonto, ¿no? Pedro no sabía cocinar nada, dijo Elena, casi sin pensar, ni hacer café. Cuando él murió, me di cuenta de que nunca tuvo que valerse por sí mismo. Yo siempre estaba allí, haciéndolo todo. Y de repente yo estaba sola, pero al menos sabía hacer las cosas. Él, si hubiera sido él quien se quedaba, creo que habría sido mucho más difícil. Tomás dejó de revolver el pollo y se giró hacia ella. Usted era muy joven cuando él murió. 43. Es muy joven. No lo pareció en ese momento. En ese momento pareció que mi vida había terminado. Pero no terminó, dijo Tomás suavemente. No. Elena miró sus propias manos posadas sobre la mesa. Pero cambió tanto que a veces parecía que había terminado de verdad. Él no respondió. Solo volvió a cocinar. Pero Elena sintió que él entendía cada palabra. Almorzaron despacio, conversando sobre cosas pequeñas y grandes al mismo tiempo. Tomás contó sobre su hija Camila, sobre los nietos que veía poco, pero amaba intensamente. Elena habló sobre Gabriel y Lucía, sobre lo extraña que era criar hijos toda tu vida, y que de repente ellos ya no te necesitaran. Todavía necesitan, dijo Tomás, solo que de formas diferentes. Tal vez, Elena se encogió de hombros, pero no de la forma en que yo creí que iban a necesitar. No de tener a la madre cerca, ¿sabe? Es más, llamadas de vez en cuando. Regalos en el cumpleaños, visitas en Navidad cuando se puede, y uno se siente invisible. La palabra la golpeó de lleno. Invisible. Era exactamente eso. Sí, susurró ella. Invisible. Tomás extendió la mano sobre la mesa, como había hecho en la panadería, y tocó los dedos de ella, pero esta vez no la soltó. Se quedó allí, sosteniendo su mano con una delicadeza que hizo que Elena quisiera llorar. Yo la veo, dijo él, con los ojos dorados fijos en ella. No sé si sirve de algo, pero yo la veo, Elena. Y ella le creyó. Después del almuerzo, Tomás le mostró el pequeño patio donde intentaba cultivar algunas hierbas: albahaca, dromero, menta. No soy tan bueno como usted, dijo él, medio apenado ante las macetas desorganizadas, pero sentía falta de tocar la tierra. Elena se arrodilló junto a una maceta de albahaca que estaba amarillenta. La está regando demasiado, diagnosticó ella. A la albahaca le gusta la tierra húmeda, pero no empapada, y necesita más sol. Ella movió la maceta unos centímetros a la izquierda, hacia donde el sol pegaba más fuerte. Listo. Dele una semana y estará verde de nuevo. Tomás se arrodilló al lado de ella, tan cerca que Elena podía sentir el calor de su cuerpo. Usted tiene un don, dijo él, con admiración genuina en la voz. No es un don, es solo práctica. 50 años trabajando con plantas, uno aprende. No, él negó con la cabeza. Es más que eso. Hay gente que trabaja con plantas toda la vida y no tiene esa conexión.
Se nota que ama lo que hace. Elena miró sus propias manos sucias de tierra, las macetas alrededor, a aquel hombre arrodillado a su lado en un patio soleado. A veces creo que las plantas son lo único que todavía tiene sentido, confesó ella, en voz baja. Porque ellas me necesitan de verdad, ¿sabe? No es obligación, no es educación, es necesario. Si no las cuido, mueren. Es así de simple. Tomás se quedó callado por un largo momento. Luego habló. La entiendo más de lo que imagina. Si esta historia está tocando tu corazón, deja un me gusta. Eso muestra que vale la pena traerte más historias así. Se quedaron en el patio hasta que el sol comenzó a bajar, conversando, a veces en silencio, replantando las hierbas en macetas más grandes que Tomás tenía guardadas. Elena enseñó. Él aprendió. Y había algo profundamente íntimo en aquel trabajo conjunto. Manos en la tierra, hombros tocándose de vez en cuando, risas bajas cuando algo salía mal. Cuando Elena finalmente dijo que necesitaba irse, ya eran casi las 5 de la tarde. «Déjeme acompañarla hasta la camioneta», dijo Tomás. Caminaron despacio por la calle tranquila, el sol poniente tiñendo todo de dorado. Cuando llegaron a la camioneta roja estacionada en la plaza casi vacía, Tomás dudó. «Me gustó mucho el día de hoy», dijo él. «Más de lo que puedo explicar». «A mí también», admitió Elena, y era una verdad profunda. ¿Puedo verla de nuevo? Fuera del mercado, quiero decir». El corazón de Elena dio un vuelco. Usted podría venir a la finca. El sábado por la tarde, tal vez, le muestro el huerto de verdad, le enseño más sobre las plantas». Ella tragó saliva, valiente, «y hago un almuerzo mejor que ese arroz con pollo». La sonrisa de él fue tan radiante que Elena tuvo que desviar la mirada. «Me encantaría». Ella subió a la camioneta con el corazón latiendo fuerte. Antes de encender el motor, Tomás se inclinó en la ventana. «¿Elena? Sí, gracias por haber venido hoy, por haber confiado en mí». Ella quería decir algo profundo, algo que expresara el torbellino de emociones dentro de ella, pero lo que salió fue solo. «Hasta el sábado, Tomás. Hasta el sábado». Ella condujo de vuelta a la finca, con el sol poniéndose a sus espaldas, y por primera vez en 17 años, la casa no pareció tan vacía cuando llegó. Gabriel llamó el jueves por la noche. Él nunca llamaba a mitad de semana. Elena atendió con el corazón apretado, imaginando problemas, emergencias. «Mamá, ¿todo bien?» «Todo bien, hijo. ¿Pasó algo?» No. Solo Lucía me llamó ayer. ¿Dijo que conociste a alguien?» «Ah, entonces era eso». Elena suspiró, sentándose en la silla de la cocina. «Conocí a un señor en el mercado. Viudo también. Tomamos café, almorzamos ayer. Es solo eso». «Mamá». La voz de Gabriel estaba cargada de algo que Elena no logró identificar. ¿Preocupación? ¿Incomodidad? ¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Buena idea qué? ¿Hacer un amigo? No es eso. Es que, no sé, mamá, no lo conoces. Puede ser una estafa. Esas cosas pasan». Hombre mayor acercándose a mujer sola. Elena sintió la rabia subir por su garganta como bilis. «Gabriel, tengo 60 años, no 6. Sé cuidarme sola». «Lo sé, mamá, pero ¿qué?» Ella se levantó, caminando por la cocina con el teléfono en la mano. «¿Debo quedarme aquí sola para siempre? ¿Esperando que ustedes llamen una vez al mes, visiten una vez al año si se puede? ¿Es eso?» Silencio del otro lado. Luego, «No es eso, mamá. Solo nos preocupamos por ti». «Entonces preocúpense viniendo a visitarme. Preocúpense llamando más. Preocúpense preguntando cómo estoy de verdad. No solo si las cuentas están pagadas y si la casa está en pie». La voz le tembló. «Estoy sola desde hace 17 años, Gabriel. 17 años. ¿Y ustedes creen que debo seguir así porque es, ¿qué? ¿Más seguro? ¿Más apropiado para una mujer de mi edad? Mamá, los amo mucho. Pero la vida de ustedes está en la capital y en Estados Unidos. Y mi vida está aquí, en esta finca, sola.
¿Y si apareció alguien que me hace sentir menos sola? Alguien que me ve, que conversa conmigo, que se detuvo con lágrimas corriendo por su rostro, que me toca como si yo importara. Entonces voy a aprovechar eso, porque me lo merezco. Más silencio. Entonces Gabriel dijo con voz pequeña: Tienes razón, mamá. Perdón. Yo solo no quiero que nadie te haga daño. Lo sé, hijo. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero ya estoy herida. Estoy herida hace mucho tiempo. Y tal vez sea hora de intentar curar un poco. Conversaron unos minutos más, la tensión disminuyendo poco a poco. Cuando colgó, Elena se sentó a la mesa de la cocina y lloró. No de tristeza, sino de algo que parecía liberación. El sábado amaneció claro y fresco, con un cielo azul imposible y olor a tierra mojada por el rocío de la noche. Elena se despertó antes de la alarma, ansiosa de una manera que no sentía hacía décadas. Cuidó el huerto, se dio un baño largo, eligió una ropa sencilla pero bonita, un vestido de algodón estampado con flores pequeñas, algo que tenía hace años pero usaba poco. Se soltó el cabello del moño habitual, dejándolo caer sobre los hombros en ondas grises. Se miró en el espejo y vio a una mujer de 60 años, arrugas alrededor de los ojos y de la boca, piel marcada por el sol, cuerpo que ya no era joven. Pero también vio algo más. Vio ojos que brillaban, vio mejillas ligeramente sonrojadas, vio a alguien que estaba viva. Tomás llegó al mediodía, conduciendo un escarabajo azul viejo pero bien cuidado. Traía un vino barato y una maceta pequeña con violetas moradas. Para la jardinera, dijo él, entregando la maceta con una reverencia exagerada que la hizo reír. Elena le mostró la finca entera, el huerto extenso y ordenado, los canteros de especias, los árboles frutales, el pequeño invernadero donde cultivaba plántulas. Tomás hacía preguntas, tocaba las plantas con cuidado, admiraba genuinamente cada detalle. «Es hermoso», dijo él, parado en medio del huerto, girando despacio para verlo todo. «Usted creó un mundo aquí». «Fue lo que me salvó», admitió Elena. «Después de que murió Pedro, fue esto lo que me dio razón para levantarme de la cama por la mañana. Las plantas me necesitaban. Entonces yo me levantaba». Tomás la miró con esa intensidad que ella ya comenzaba a reconocer. «¿Y ahora? ¿Todavía es solo eso lo que la hace levantarse?» Elena sostuvo su mirada, valiente. «No, ahora hay otras cosas». Almorzaron en el porche trasero, gallina de campo que Elena había hecho con papas y zanahorias del huerto, ensalada fresca, el vino que Tomás había traído. Conversaron sobre todo y nada, risas mezclándose con silencios cómodos. Después del almuerzo, Tomás la ayudó a lavar los platos. Trabajaban lado a lado en la cocina pequeña, él lavando, ella secando, en un ritmo sincronizado que parecía antiguo, conocido. «¿Puedo hacerle una pregunta?», dijo él enjuagando un plato. «Puede. ¿Por qué aceptó cuando la invité a almorzar el miércoles? La verdad». Elena pensó por un largo momento, secando un vaso con atención excesiva. «Porque cuando usted tocó mi mano en la panadería», dijo ella, finalmente. «Fue la primera vez en 17 años que alguien me tocó de verdad. No un saludo mecánico, no un abrazo de despedida en Navidad, sino un toque que significaba algo, que decía, yo te veo, me importas». Ella colocó el vaso seco en la alacena, y me di cuenta de que había olvidado completamente cómo era eso, ser tocada, ser vista. Tomás cerró el grifo y se giró completamente hacia ella, las manos todavía mojadas de espuma. «Entiendo eso más de lo que imagina», dijo él, con la voz ronca de emoción. «Después de que murió Marta, había días que creía que iba a enloquecer de silencio. No el silencio de afuera, sino el silencio de adentro, de no tener a nadie para tocar, a nadie para tocarme. Es un hambre extraña, ¿no? Un hambre que uno no sabe cómo nombrar». Elena asintió, con lágrimas quemando sus ojos. Tomás dio un paso hacia ella, luego otro, despacio,
dando tiempo para que ella retrocediera si quería. Ella no retrocedió. Él levantó las manos, todavía húmedas de lavar los platos, y tocó el rostro de ella con una delicadeza que hizo que Elena cerrara los ojos involuntariamente. Pulgares acariciando sus mejillas, dedos perdiéndose en el cabello gris. «Su toque todavía puede cambiar mi mundo», susurró él, tan bajo que era casi un pensamiento vocalizado. Y entonces la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, lleno de preguntas y respuestas. Un beso de dos personas que habían olvidado cómo hacer eso, y estaban recordando juntas. Un beso que sabía a décadas de soledad, finalmente encontrando compañía. Cuando se separaron, Elena estaba llorando abiertamente. Tomás también. «Perdón», dijo él, limpiando las lágrimas del rostro de ella con los pulgares. «Debí haber preguntado antes si...» «No», interrumpió Elena, sujetando las muñecas de él, manteniendo aquellas manos en su rostro. «No se disculpe, por favor, no se disculpe». Se quedaron así por un largo momento, tan cerca que respiraban el mismo aire, y por primera vez en años, Elena no sintió miedo de lo que podría pasar después. Sintió solo esperanza. Las semanas que siguieron a aquel beso en la cocina fueron como aprender un idioma olvidado. Elena y Tomás se veían 3, a veces 4 veces por semana. Él iba a la finca en los atardeceres, después de terminar sus trabajos de carpintería, y se quedaba hasta que el sol se ponía, ayudándola en el huerto, arreglando cosas que estaban rotas hacía años, la puerta del gallinero, la ventana de la cocina que no cerraba bien, el portón que chirriaba. Otras veces era Elena quien iba hasta el pueblo, llevando verduras frescas, y se quedaba en la casa amarilla mientras Tomás trabajaba en el taller improvisado del fondo. Ella se sentaba en una silla vieja, tomando café, solo observando las manos de él transformando madera bruta en muebles bonitos. Había algo hipnótico en aquel trabajo, la precisión de los cortes, el olor a aserrín, el sonido de la lija contra la superficie. Conversaban sobre todo, sobre los matrimonios que tuvieron, los buenos momentos y los difíciles, sobre los hijos y la culpa que cargaban por no haber sido padres perfectos, sobre los arrepentimientos, los sueños que nunca realizaron, los miedos que guardaban. Tomás contó sobre la noche en que Marta murió, cómo él sostuvo su mano hasta el último suspiro, cómo prometió que iba a estar bien, incluso sabiendo que estaba mintiendo. Elena contó sobre los primeros años, después de la muerte de Pedro, cuando despertaba en medio de la noche, creyendo escuchar su voz llamando, cuando ponía la mesa para 2, por puro reflejo, cuando se encontraba girándose para contar algo y no había nadie allí. Eran conversaciones difíciles, necesarias, que los acercaban de formas que los besos y las caricias por sí solos nunca lograrían. Pero los toques también estaban allí, manos que se encontraban mientras caminaban por el huerto, abrazos demorados en las despedidas, besos suaves que se volvían menos vacilantes cada día. Tomás tenía una forma de tocar a Elena que la hacía sentir preciosa, como si ella fuera algo delicado y fuerte al mismo tiempo, algo que merecía cuidado, pero no piedad. ¿Tienes miedo?, preguntó él una tarde, acostados en la hamaca del porche, mientras el sol se ponía anaranjado sobre los cerros distantes. ¿De qué? De esto, de nosotros. Él entrelazó sus dedos con los de ella, de empezar de nuevo. Elena pensó en la pregunta con honestidad. «Tengo», admitió, «tengo miedo de acostumbrarme a esto y que tú te vayas. Tengo miedo de que Camila o mis hijos piensen que estamos siendo ridículos. Tengo miedo de no saber más cómo es estar con alguien de verdad, ¿sabes? No solo conversaciones y paseos, sino compartir una vida». Ella giró la cabeza para mirarlo. «¿Y tú?» «Tengo miedo de las mismas cosas», dijo él, sonriendo tristemente. «Y tengo miedo de no ser suficiente. De que te des cuenta de que soy solo un viejo carpintero, con más pasado que futuro». «Tomás, ¿pero sabes qué me da más miedo?», interrumpió él, apretando la mano de ella. «Dejar que ese miedo me impida intentarlo».
Porque ya perdí mucho tiempo en la vida, Elena. Ya perdimos mucho tiempo, y yo no quiero desperdiciar lo que todavía queda. Ella lo besó allí mismo, en la hamaca que se mecía suavemente, y supo que él tenía razón. En la primera gran tensión llegó un domingo de noviembre. Gabriel apareció en la finca sin avisar. Elena estaba en el huerto con Tomás, los dos de rodillas entre los canteros de tomate, cuando escuchó el auto estacionar frente a la casa. Se levantó demasiado rápido, la culpa instantánea haciendo que su corazón se disparara. Tomás notó el cambio y se puso de pie también, limpiándose la tierra de las manos en el pantalón. «Es Gabriel», dijo Elena, nerviosa. «Mi hijo. ¿Quieres que me vaya?» «No». La respuesta fue firme, sorprendiéndolos a los dos. «No, quédate». Gabriel apareció por la parte trasera de la casa, y Elena vio el momento exacto en que vio a Tomás. Su rostro se cerró, la mandíbula tensándose. «Hola, mamá», dijo él, con voz demasiado controlada. «Gabriel, qué sorpresa». Elena fue hacia él, limpiándose las manos en el delantal. «¿Por qué no me avisaste que venías? Quise darte una sorpresa». Miró a Tomás, luego de vuelta a ella. «Vine a pasar el fin de semana». «¡Ah, qué bueno!». Ella se giró, haciendo un gesto para que Tomás se acercara. «Gabriel, este es Tomás. Tomás, mi hijo Gabriel». Los dos hombres se saludaron con apretones de mano formales, midiéndose mutuamente. «Un placer», dijo Tomás. «Igualmente», respondió Gabriel, sin ninguna calidez. El almuerzo fue tenso. Gabriel hacía preguntas disfrazadas de curiosidad, pero cargadas de desconfianza. ¿Dónde vivía Tomás? ¿De qué vivía? ¿Cuánto tiempo conocía a Elena? Si tenía hijos. Tomás respondía todo con paciencia, educado pero firme, sin dejarse intimidar. Elena sentía la rabia creciendo dentro de ella con cada pregunta, pero intentaba mantener la paz. Después del almuerzo, Tomás dijo que necesitaba irse. «Tengo un trabajo que terminar», explicó él, besando la frente de Elena en un gesto que era al mismo tiempo íntimo y respetuoso. «Fue un placer conocerte, Gabriel», cuando el escarabajo azul desapareció por el camino de tierra. Gabriel explotó. «Mamá, apenas conoces a ese hombre». «Lo conozco hace 2 meses, Gabriel». «2 meses no es nada. No sabes quién es de verdad. ¿Qué quiere, sí? ¿Si quiere mi dinero?», interrumpió Elena con voz cortante. «¿Es eso lo que estás pensando? ¿Que soy una vieja tonta siendo engañada?». «Yo no dije eso». «Pero lo estás pensando». Ella se cruzó de brazos encarando a su hijo. «Gabriel, yo sé que te preocupas, pero no soy una niña». Tomás es un hombre bueno, viudo como yo, que está intentando reconstruir su vida, tanto como yo estoy intentando reconstruir la mía. «¿Y si te lastimas?». La pregunta salió más baja, vulnerable. Elena sintió que la rabia se ablandaba un poco. «Entonces me voy a lastimar», dijo ella, sentándose a la mesa. «Prefiero lastimarme intentando vivir que marchitarme aquí sola sin intentar nada». Gabriel se sentó a su lado, pasándose las manos por el rostro. «Yo quiero que estés segura, mamá». «Lo sé», ella tomó su mano. «Pero seguridad no es lo mismo que felicidad, y estoy cansada de solo estar segura. Quiero ser feliz también». Se quedaron en silencio por un largo momento. Entonces Gabriel suspiró. «Él parece decente». «Es decente, es amable, trabajador, respetuoso. Él me hace reír, Gabriel. Él me hace sentir viva de nuevo». Gabriel apretó su mano. «Está bien. Si es eso lo que quieres, entonces está bien. Solo promete que vas a tener cuidado». «Lo prometo». «¿Y prometes que si él hace cualquier cosa mala, me lo cuentas?». Elena sonrió. Diciembre llegó con lluvias fuertes que lavaban el mundo y dejaban todo de un verde brillante. Tomás y Elena eran inseparables ahora. Él dormía en la finca algunas noches, ella en la casa amarilla otras veces. Aún mantenían sus propias casas, sus propias vidas, pero las fronteras entre ellas se estaban volviendo cada vez más borrosas. En una noche lluviosa,
Acostados en la cama de Elena, escuchando el agua tamborilear en el techo, Tomás dijo: «Me casé contigo». Elena giró la cabeza confundida. «¿Qué?». Él rió, acercándola más. «No ahora. Quiero decir, yo quiero, algún día. Cuando estés lista, si tú quieres». Le besó la coronilla. «Pero solo para que sepas que no estoy aquí de paso, Elena. No estoy matando el tiempo hasta que aparezca algo mejor. Estoy aquí porque quiero quedarme». El corazón de ella se apretó de una forma buena. «Yo también quiero que te quedes», susurró ella. «Entonces está decidido. Nos quedamos». Era así de simple, y al mismo tiempo lo era todo. En Navidad, por primera vez en años, la casa de Elena estaba llena. Gabriel vino con su nueva novia. Lucía logró viajar con su marido y los niños. Camila, la hija de Tomás, también vino, curiosa por conocer a la mujer que había hecho sonreír a su padre de nuevo. Fue caótico, ruidoso, maravilloso. Los niños corrían por el huerto. Los adultos conversaban en el porche. Tomás y el yerno de Elena asaban carne en el patio. Camila y Lucía descubrieron que tenían amigos en común y reían alto sobre coincidencias imposibles. Por la noche, cuando todos ya estaban acomodados, algunos en las habitaciones, otros en colchones improvisados en la sala, Tomás y Elena salieron al porche. La noche estaba clara, llena de estrellas. Las cigarras cantaban. El olor a jazmín flotaba en el aire. «Gracias», dijo Tomás, pasando el brazo por los hombros de ella. «¿Por qué?». «Por dejar que mi familia forme parte de la tuya. Por dejarme formar parte de tu vida. Dudó. «Por dejarme amarte». Elena se giró para mirarlo, con los ojos llorosos. «¿Tú me amas?». «Yo te amo», dijo él, firme y seguro. «Te amo desde aquel día en el mercado, cuando me enseñaste sobre las buenas manos y la buena tierra. Te amo cuando estás sucia de tierra en el huerto. Te amo cuando despiertas con el cabello despeinado. Te amo cuando te enojas con las gallinas. Te amo de todas las formas que una persona puede amar a otra». Elena lloró abiertamente, pero por primera vez en mucho tiempo. Eran lágrimas de alegría pura. «Yo también te amo», dijo ella. «Se me olvidó que yo todavía podía sentir esto. Creí que esa parte de mí había muerto cuando Pedro murió. Pero tú me enseñaste que podemos empezar de nuevo. Que nunca es demasiado tarde». Se besaron bajo las estrellas y por la ventana abierta de la sala, Camila y Lucía los vieron y se sonrieron una a la otra. La propuesta de matrimonio llegó en marzo, cuando el otoño comenzaba a pintar los árboles de tonos dorados. No fue elaborada. No hubo anillo caro ni restaurante elegante. Fue en una tarde de sábado, en el huerto, mientras cosechaban tomates juntos. Tomás se detuvo en medio de un cantero con un tomate rojo en la mano y dijo: «Elena Álvarez, ¿te casas conmigo?». Ella se detuvo también, con el cesto de tomates en la cadera, y rió, una risa llena de sorpresa y alegría. «Ahora, así, ni siquiera tienes anillo». «Tengo». Él metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo simple de oro. «Lo mandé a hacer hace 3 semanas. Estaba esperando el momento correcto, pero me di cuenta de que el momento correcto es cualquier momento a tu lado». Elena soltó el cesto, sin importarle cuando algunos tomates rodaron hacia afuera. Extendió la mano temblorosa, y Tomás deslizó el anillo en su dedo. «¿Entonces?», preguntó él, vulnerable de una manera que ella amaba. «Sí», dijo ella. «Sí, sí». Se casaron un sábado de mayo, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Elena usó un vestido beige sencillo, flores silvestres en el cabello. Tomás usó un traje marrón claro que Camila insistió en comprarle. Gabriel la llevó hasta el altar, y cuando la entregó a Tomás, susurró: «Cuídala». «Con mi vida», respondió Tomás. No hubo fiesta grande, solo un almuerzo en la finca con familia y pocos amigos. Pero fue perfecto, exactamente lo que los dos querían. Por la noche, cuando todos se fueron, Tomás cargó a Elena en brazos a través del umbral de la puerta. Ella riendo, él fingiendo que no le dolía la espalda, y los dos cayeron en la cama abrazados, exhaustos y completamente felices. «Bienvenida a la segunda mitad de la vida, señora Noguera», dijo él, besando su frente. «Bienvenido a la mía, señor Noguera».
respondió ella. Y por primera vez en 17 años, Elena durmió sin sentirse sola. 5 años fluyeron como un río tranquilo, llevándolos gentilmente a través de estaciones que se sucedían en armonía. La finca cambió. Tomás construyó un taller de carpintería adecuado en el fondo, donde pasaba las mañanas creando muebles por encargo. Elena expandió el huerto, ahora con ayuda de él en las tareas más pesadas. Vendían en el mercado juntos, los sábados, una dupla tan conocida que la gente del pueblo ya los esperaba. La casa amarilla en el pueblo fue alquilada a una pareja joven. Tomás trajo todo lo que importaba a la finca: sus herramientas, sus libros, las pocas fotos que guardaba. El resto fue donado o dividido entre él y Camila. Los hijos visitaban con más frecuencia ahora. Gabriel venía cada 2 meses, a veces trayendo a su esposa. Se habían casado el año anterior. Lucía había logrado venir 3 veces en esos 5 años, y prometía un viaje más largo para el próximo verano. Camila era presencia constante. Venía a pasar fines de semana con su padre, y ella y Elena desarrollaron una amistad genuina que sorprendió y alegró a ambas. Los nietos crecían en fotos enviadas por mensajes. Noah ya tenía 9 años, y preguntaba cuándo iba a poder visitar la finca de la abuela de nuevo. Emma, a los 7, mandaba dibujos de flores que Elena colgaba orgullosamente en el refrigerador. Esa mañana de octubre, 5 años casi exactos desde aquel primer día en el mercado, Elena despertó con el sol entrando por la ventana de la habitación. Tomás todavía dormía a su lado, el rostro relajado, algunas arrugas más, pero la misma sonrisa tranquila cuando ella besó su hombro. Ella se levantó despacio, se puso la bata, fue hasta la cocina y automáticamente, sin pensar, preparó café para 2 personas. Pero esta vez, cuando miró las 2 tazas sobre la encimera, la blanca con flores descoloridas y la azul con la grieta en el asa que nunca tiró, no sintió la opresión en el pecho. Sintió gratitud. Gratitud por haber tenido a Pedro, por los años que vivieron juntos, por los hijos que criaron, y gratitud por haber tenido el valor de aceptar a Tomás, de renunciar a la seguridad de la soledad por la incertidumbre del amor. Tomás apareció minutos después, con el camello despeinado, ya vestido con la ropa de trabajo. «Buenos días, mi amor», dijo él, besando su nuca mientras ella revolvía el café. «Buenos días», respondió Elena, girándose en sus brazos. Él tenía 72 años ahora, ella 65, ambos con más cabello blanco, más arrugas, más dolores en las articulaciones en días fríos. Pero también con más risas compartidas, más recuerdos construidos, más certeza de que habían elegido bien. «¿Pensando en qué?», preguntó Tomás, leyendo su rostro con la facilidad de quien conoce cada expresión. «En cómo estuve perdida por tanto tiempo», dijo ella honesta, «y en cómo tú me encontraste». «Nos encontramos», corrigió él suavemente. «2 náufragos en la misma isla. ¿Recuerdas?». Elena sonrió, recordando aquella conversación años atrás. «Sí, pero qué suerte la nuestra, ¿no? De naufragar en el mismo lugar». Tomaron café juntos, sentados a la mesa de la cocina, planeando el día. Ella necesitaba cosechar repollos, él tenía una mesa para entregar en el pueblo. Conversaciones simples, cotidianas, que eran al mismo tiempo extraordinarias porque eran compartidas. Después del café, caminaron juntos hasta el huerto. El sol estaba más alto ahora, calentando la tierra. Elena se arrodilló entre los canteros, Tomás a su lado, y juntos comenzaron a cosechar las verduras de la mañana. En algún momento, él tomó la mano de ella, aquella mano áspera, callosa, marcada por décadas de trabajo, y la besó con la misma reverencia del primer día. «¿Qué fue eso?», preguntó Elena, riendo. «Solo recordándote que tu toque todavía cambia mi mundo», dijo él. «Todos los días». Elena sintió lágrimas calientes en los ojos, pero no de tristeza. «Nunca más de tristeza. Y el tuyo cambia el mío», susurró ella. Continuaron trabajando lado a lado,
mientras el sol subía en el cielo y los pájaros cantaban en los árboles de alrededor. La vida que construyeron juntos se extendía alrededor de ellos en canteros verdes y ordenados, en flores que brotaban coloridas, en tierra fértil que prometía más cosechas, más estaciones, más amaneceres compartidos. Y si estás ahí, escuchando esta historia y sintiendo que tu corazón latió más fuerte, que algo dentro de ti reconoció el dolor de Elena o la gentileza de Tomás, entonces déjame decirte una cosa. Esta historia no es solo de ellos, puede ser tuya también, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para ser tocado, para ser visto, para ser amado. No importa cuántos años tengas, cuántas heridas cargues, cuánto tiempo pasó desde que te sentiste verdaderamente vivo, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Elena tenía 60 años cuando encontró a Tomás. 60 años, y creía que su vida ya estaba escrita, que los capítulos restantes serían apenas repeticiones monótonas de los anteriores. Pero estaba equivocada, y tal vez tú también estés equivocado sobre tu propia historia. Así que si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, si te viste en Elena o deseaste tener un Tomás en tu vida, deja un me gusta aquí abajo. Comenta desde dónde me estás escuchando. ¿Qué parte te emocionó más? Porque cada me gusta, cada comentario, me muestra que estas historias importan, que ustedes quieren seguir escuchando sobre personas reales, con dolores reales, encontrando amor real. Y suscríbete al canal, activa la campanita, porque hay muchas otras historias esperando para ser contadas. Historias de nuevos comienzos, de segundas oportunidades, de amor que florece cuando menos esperamos. Porque la vida, mis amores, la vida siempre tiene un capítulo más, siempre tiene una primavera más, siempre hay una oportunidad más de ser feliz. No renuncies a tu historia, todavía se está escribiendo.